Bueno, bienvenidos. Somos Alejandro Libardo y Sara. Hoy vamos a estarles presentando un análisis crítico y cultural sobre el mundo no tan maravilloso de Euro Disney. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo una empresa global como lo es Disney puede enfrentar grandes desafíos cuando no adapta su estrategia al contexto cultural local. A lo largo entonces de este video vamos a estar respondiendo cuatro preguntas claves del caso. Compararemos las dimensiones culturales del Hofstede entre Estados Unidos y Francia y explicaremos cómo esas diferencias influyeron en el caso del fracaso inicial de Disney y también analizaremos la cultura francesa utilizando el modelo de la cebolla cultural. Bueno, como primera parte, voy a hacer una pequeña introducción. Euro Disney abrió sus puertas en 1992 a las afueras de París, con la esperanza de replicar el éxito de sus parques en Estados Unidos y Japón. Pero, sin embargo, la realidad fue muy distinta. El parque sufrió enormes pérdidas financieras, una baja afluencia de visitantes y críticas por su falta de adaptación al contexto europeo. Años más tarde, en 2005, Disney intentó de nuevo con Disneyland Hong Kong, pero se aplicaron algunas lecciones aprendidas. Sin embargo, hubo errores importantes. Ambos casos ilustran cómo la falta de sensibilidad cultural y la visión egocéntrica de una empresa afectan lo que es su desempeño internacional. Empecemos con los factores que explican el bajo rendimiento de ambos parques en su primer año. En el caso de Euro Disney, los errores fueron tanto de estrategia como de ejecución. Los precios eran excesivos para el poder adquisitivo local. El parque fue diseñado sin considerar el clima frío y lluvioso del norte de Francia. Se impusieron reglas culturales estrictas, como la prohibición de vino y normas de presentación personal que generaron malestar. El parque fue percibido como un símbolo de imperialismo estadounidense, lo que generó un rechazo en el público francés. Por otro lado, en Disneyland Hong Kong se cometieron errores diferentes, aunque relacionados. El parque era pequeño y ofrecía pocas atracciones, lo que no justificaba el costo de la entrada. La mayoría de visitantes no conocía bien los personajes de Disney, debido a los años de censura en los que mantuvo China. La publicidad no fue adaptada al modelo familiar chino, donde normalmente solo hay un hijo. Ambos casos muestran que no basta con construir un parque bonito, lo importante es construir una experiencia alineada con las expectativas locales. Bueno, continuando con los factores predecibles y controlables, pero entonces, ¿hasta qué punto estos factores podrían serlo? Bueno, muchos de ellos sí lo eran, como por ejemplo era predecible que en Francia el vino forma parte de las comidas, o que los franceses forman y toman vacaciones largas y no fraccionadas. También era controlable ofrecer alimentos más variados, adaptar los precios e incluso haber trabajado en alianzas comerciales locales desde el principio, como en este caso en Hong Kong. Era muy predecible que los visitantes necesitarían más contexto sobre los personajes y también era controlable haber invertido en educación cultural, campañas de marketing previas o incluso experiencias temáticas más amplias. Disney, por ejemplo, tenía los recursos para investigar, pero actuó desde una confianza excesiva en su fórmula americana y esa fue una de sus grandes fallas. Bueno, aquí esto nos lleva directamente al papel del etnocentrismo. Disney asumió que su modelo era el ideal y que los europeos lo aceptarían sin cambios, desde la prohibición de vender alcohol hasta las campañas publicitarias centradas en el tamaño del parque y no lo como tal en la experiencia. Todo eso estuvo marcado por una visión unilateral. Frases como California está a 30 kilómetros de París no conectaban emocionalmente con los franceses. Además, se ignoró lo que es la existencia de personajes europeos populares como Asterix, lo que hizo más visible el desdén hacia la cultura local. El etnocentrismo Disney se tradujo en una actitud arrogante que dificultó la cooperación con autoridades, banqueros y medios locales. Este tipo de errores no solo afectó las ventas, sino también la reputación de Disney. La evaluación de las habilidades interculturales de Disney revela una clara evolución.
En el inicio fueron muy pobres, no investigaron hábitos básicos como desayunar, ni respetaron costumbres importantes como las vacaciones largas o la importancia del vino en la comida. Pero con el tiempo, Disney mejoró, permitiendo mascotas en el parque. Se flexibilizaron algunas normas de vestimenta y se crearon campañas más emocionales o emotivas, con personajes queridos por el público europeo como Mary Poppins o Zorro. En Hong Kong se aplicaron elementos de Feng Shui, se respetaron supersticiones locales y se ofrecieron alimentos típicos de Asia. Aunque no todo se solucionó, la empresa mostró una mayor apertura y capacidad de adaptación. Bueno, en este caso entonces, para profundizar el análisis cultural, usaremos la herramienta Hofstede Insight para comparar las 6 dimensiones culturales entre Estados Unidos y Francia. Este análisis nos va a ayudar a entender por qué ciertas decisiones de Disney no funcionaron en el contexto francés. Bueno, como primera dimensión encontramos lo que es la distancia del poder. Francia tiene una alta distancia del poder, lo que significa que valora estructuras jerárquicas claras. Disney, acostumbrado a un estilo un poco más informal, no supo manejar adecuadamente la relación con autoridades ni socios locales, generando algún tipo de fricciones innecesarias. En la segunda dimensión está el individualismo. Ambos países son individualistas, pero Estados Unidos lo es más. Disney esperaba un comportamiento de consumo más espontáneo, sin considerar que los europeos planifican sus vacaciones con mucha antelación y prefieren experiencias compartidas en familia. Bueno, continuando entonces con la tercera dimensión, hablando sobre la masculinidad, Estados Unidos es más masculino con un énfasis en logros y competencia. Disney aplicó entonces esta visión al destacar el tamaño y lujo del parque, pero en Francia, donde se valora más la calidad de vida, fue visto entonces como ostentoso y vacío de contenido emocional. Bueno, siguiendo con la cuarta dimensión que habla de la adversión a la incertidumbre, Francia tiene una alta adversión a la incertidumbre porque el público espera claridad, reglas claras y servicios coherentes. Sin embargo, Disney introdujo muchas novedades sin explicarlas bien, lo cual generó inseguridad en los consumidores y críticas de muchos medios. Tenemos una quinta dimensión que es la orientación a largo plazo. Para el caso de Francia, planifica a largo plazo mientras que Disney prioriza resultados inmediatos. No se construyó una propuesta con raíces culturales profundas, lo cual redujo el compromiso emocional del público. Bueno, continuando con la sexta dimensión de indulgencia, Estados Unidos tiene una alta indulgencia donde el consumo lúdico es algo normal. Disney pensó que la gente gastaría sin reservas, pero en Francia tienen un enfoque moderado y racional respecto al gasto en el entretenimiento. Bueno, como una de las últimas partes, hablaremos del modelo de cebolla cultural, que es una metáfora visual que describe la cultura como una cebolla con diferentes capas. En este caso, las 4 capas son los símbolos, héroes, rituales y valores. Cuando hablamos de los símbolos, el idioma francés es uno de ellos, el vino, la gastronomía local y personajes como Asterix. Sin embargo, Estados Unidos arraigó lo que fue las hamburguesas y mucho de sus banderas. En cuanto a los héroes, Francia cuenta con figuras literarias y culturales francesas, no como personajes de Disney, como en el caso de Mickey Mouse. En el caso de los rituales, la cultura francesa tiene largas vacaciones de verano, comidas familiares, horarios laborales un poco más flexibles, muy distinto a lo que es Disney y lo que es la cultura estadounidense, en donde rompieron con muchas de esas tradiciones. En cuanto a los valores, los franceses tienen mucho orgullo nacional, una autonomía cultural muy grande. Entonces tienen una preferencia por productos locales y vieron Euro Disney como una inclusión, una intrusión imperialista. Algunas conclusiones que podemos tener de la lectura
Para el caso de Eurodine, muestra que no se puede imponer una cultura empresarial global sin comprender el entorno local. El éxito depende no solo de tener una marca fuerte, sino también de saber escuchar, adaptarse y construir puentes culturales. Hoy, Disneyland París es la atracción turística más visitada de Europa. Eso no fue casualidad, sino fruto del aprendizaje cultural. Bueno, finalmente entonces esas fueron las fuentes que utilizamos. Fue basado sobre el mundo no tan maravilloso de Euro Disney en el marketing internacional. También tomamos el Hub State Insight y utilizamos también como referencia las diapositivas compartidas en clase. Muchas gracias.